Participantes, al doctor John Byron desde Colombia. El doctor es amigo de la Sociedad Paceña de Ortopedia y Traumatología. Estuvo presente en el Congreso el año pasado en las Jornadas Julianas. Si recuerda, tuvo un evento en una escala que se quedó en Lima porque uno en Nevada, en la cordillera de los Andes. Vamos a hablar acerca del abordaje posterior en fracturas de la meseta tibial. Entonces, lo dejo con la palabra, doctor. Normalmente tienen tiempo para exponerlo y luego de eso respondemos las preguntas. Muchas gracias, doctor. Bueno, siga. Ok, perfecto. Buenas noches a todos. Muchas gracias al doctor Fernando Claro, al doctor Fernando Bacarreza, al doctor Bolaños por la invitación a participar en eso y a todos los miembros de la Sociedad Boliviana de Ortopedia. Un tema muy apasionante, por lo menos por estas latitudes. Nos gusta mucho el trauma. Yo soy cirujano de rodilla y solamente tengo trauma alrededor de la rodilla y este es uno de los temas que nos apasionan. Y vamos a hablar de abordajes posteriores porque definitivamente son cada vez más frecuentes las fracturas con traumas en la parte posterior de los platillos que necesitan, creo yo, un abordaje especial y entenderlos sobre todo. Voy a comenzar con una historia. En esta historia, miren el año, 2002. 2 añitos de egresado ya como ortopedista, trabajé en un hospital que era el Centro de Remisión para Accidentes de Tránsito en mi ciudad, y en un turno, miren lo que llega, esa fractura. Obviamente al profesor de rodilla de ese entonces le dije, profe, venga, ayúdeme, que eso está muy difícil, yo creo que necesito que me ayude. Era un paciente de 34 años, marzo 30 del 2002, accidente de tránsito, lo conocimos 2 semanas después porque tuvo un politraumatismo, con un TEC severo que ya está en resolución y ya dieron la autorización para evaluación por ortopedia. Esa es la radiografía que conocimos del ingreso, lo habían reducido, no tengo la reducción post inmediata, pero así estaba. Es una fractura, como ven, de mucha alta energía y tenía unos tejidos blandos Cherne 3 que ya se estaban resolviendo de una vez. Entonces la programamos, nos metimos a cirugía y lo que en ese entonces se hacía, miren, abordaje por línea media para doble plaqueado. Miren cómo se ve aquí el menisco íntegro. Yo no sé cómo se hizo esa disección de submeniscal, pero parece un abordaje. Este es cuando se abrió la rodilla, tratando en lo posible de conservar en algo el periósteo, pero sin embargo, miren el abordaje que hicimos y un resultado postoperatorio muy bueno. Muy orgullosos quedamos con eso. 3 meses después, mayo del mismo año, llega esta fractura. Me llega. Y yo lo primero que pienso cuando uno por allá le mete el dialito de, esa está más fácil que la que hice con el profe. Yo me voy a meter solo. Pero como ya había leído algo, dije, no, pero sí le tengo que pedir una tomografía para poder tratar de comprender y saber qué hacer. Listo, perfecto. Muy juicioso, consentimiento informado, todo lo que le puede pasar a una fractura de platillos tibiales de alta energía. Y vámonos para cirugía solito. Voy a repetir lo que hice con el profe porque creo que salió muy bien. Y, ups, miren, osteotomía del tubérculo para poder ver la reducción. Miren esos platillos no bien reducidos. Miren que está en una máquina de movimiento pasivo continuo y todo, pero sin embargo, muy aburrido con el resultado. Un mes después, ups, fístula, no exposición, pero fístula. Cuando me puse a mirar, lo único que no le pasó del consentimiento informado fue que gracias a mi Dios la piel no se necrosó y yo no sé, de alguna manera pegó la fractura, como caí todas esas fracturas, pero todo eso le pasó a esta paciente, que el nombre lo tengo en la mente desde ese momento, y fue la que probablemente me motivó a que yo pensara que esto había que hacerlo de otra manera, había que pensar en cómo resolver estos traumas de alta energía en los platillos tibiales. Y por eso les quiero compartir qué es lo que en ese momento, hasta ahora, hemos aprendido con relación a esto. Lo primero y muy importante, y esto la literatura se lo muestra a uno de todas las maneras, lo primero que hay que hacer es caso. Ojo, la reducción a vertificación temprana de los platillos tibiales no tiene altos índices de complicaciones, porque los tejidos blandos son los que dictan el momento para la cirugía. Usted tiene que esperar, pero esperar activamente y planear lo que debe hacer.
Y ahí la herramienta fundamental es la fijación externa, que es la clave para el manejo de los tejidos blandos, y eso creo que es muy importante en los tramos de alta energía. A pesar de que llegó el advenimiento de las placas anatómicas bloqueadas, súper sofisticadas, como dice Wade Smith, ellas solitas no hacen la cirugía. Si usted no hace una buena reducción y una buena fijación, probablemente va a tener resultados parecidos a estos que nos empezó a mostrar la literatura, con placas muy sofisticadas, con la mayoría en problemas de mala unión, bien sea intraarticular o no articular, por cirugías, por incisiones pequeñas, sin respetar los principios. Porque definitivamente, como dice Hall, no es como lo que se usa, sino cómo se usa. Y aquí es muy importante, porque definitivamente el implante no es el protagonista. El protagonista es usted, el cirujano es el protagonista y es el responsable del resultado. Por eso, esa paciente me enseñó, y creo que a todos nos enseñó, que cuando vamos a utilizar doble plaqueado, los abordajes por línea media no tienen sino unos índices de complicaciones muy altas, que desde hace muchos años lo están recargando. Por eso, cuando pensemos en doble plaqueado, tenemos que pensar en un doble abordaje. Además, que es el tema de la conferencia, cuando vamos a pensar en abordajes, debemos pensar en abordajes directos y suficientes. Como dice el buen ladrón, go to the money, vamos donde está el dinero, no demos vueltas por ninguna parte. Entonces es muy importante este concepto. Por eso quiero traerme estos tres objetivos en la conferencia, que es básicamente un tip de cómo poder entender el patrón de las fracturas de los partidos tibiales, mostrar algunos detalles técnicos de los abordajes posteriores más comunes y las claves para escoger cuál de ellos utilizar según el tipo de fractura que estemos tratando. Esto todo lo conocemos. Yo pensaría que Chasker tuvo una clasificación genial. De hecho, creo que todavía en el 70-80% de las fracturas uno podría todavía entender, analizarlas y guiar el tratamiento según la clasificación de Chasker. Lo mismo que el complemento de la clasificación AO, que desde los 70 pues están las dos vigentes, pero les quiero hacer una pregunta. Respóndanla si quieren ustedes cada uno en su casa, bien honrados, y es esta radiografía, esa fractura que están viendo, ¿en qué clasificación la pondrían? ¿O piensan que no tiene clasificación, o que les da muchas dudas saber cuál es la clasificación adecuada para esa fractura? Probablemente es el escenario al que nos enfrentemos con este tipo de fractura. Es muy importante tener claro, el problema de esos sistemas de clasificación que acabamos de ver es que el plano coronal no lo considera, y podemos encontrar problemas como este, con fijaciones insuficientes en fracturas posteriores. Por eso es fundamental y son indispensables conjugar tomografía y radiografías para poder entender, y esto ya recientemente mostrado en este trabajo de una colaboración entre brasileños y el doctor Chasker, en los que ellos combinan grafías y tomografías, se dieron cuenta que la concordancia interobservador de la clasificación se aumentaba de una manera muy importante, lo que hacía mejor la fractura y obviamente tener un impacto decisivo con la selección del abordaje quirúrgico que necesitaba, porque definitivamente hasta un tercio de los pacientes con fracturas de partidos tibiales tienen fracturas aisladas de la columna posterior. Y ojo, cuando tenemos fracturas de ambos platillos, hasta el 74% de los casos, según Varey, tiene fracturas de la parte posterior. Según Higgins, hasta el 60% de los casos de las fracturas de bicondilias tienen componente posterior en las fracturas. Este es un fragmento muy especial, el fragmento posterior lateral, que no tiene una frecuencia tan alta como el medial, pero es frecuente, hasta el 15% en series generales. Claro que solo en el 2015 encontraste hasta el 44% de los pacientes pueden tener una fractura posterolateral. Tiene unas condiciones especiales, porque realmente cuando está asociada a fracturas de la fíbula, generalmente representan traumas de muy alta energía que complican el tratamiento de esa columna posterior lateral. Usualmente pueden tener asociación frecuente con lesiones meniscales y de ligamento cruzado anterior, y las placas convencionales para osteosíntesis no garantizan que uno pueda controlar ese fragmento posterolateral, que generalmente requiere un soporte. Y este es un análisis muy juicioso en el que miren que las placas convencionales, así sean modernas, bloqueadas con técnica de rafting, no logran cubrir todo el platillo lateral, y generalmente el 70% de esa superficie posterior posterolateral del platillo puede quedar sin soporte.
es frecuente y la literatura nos muestra que podamos tener pacientes con malas reducciones de componente posterolateral hasta en el 20% de los casos, sobre todo cuando utilizan placas modernas de ángulo fijo y que son generalmente poco invasivas. Ojo, no tratar el componente posterolateral y dejar hundimientos generalmente por encima de los 5 milímetros tiene como consecuencias inestabilidades óseas posterolaterales de la rodilla que necesitan tratamiento probablemente con osteotomías. Por eso es muy importante cuando estamos hablando de fracturas de fracturas isquiales pensar en que la morfología de la fractura está asociada al mecanismo de trauma. Miren cómo este gráfico nos muestra que generalmente los traumas en hiperextensión-extensión más valgo o varo producen fracturas de la parte anterior de los platillos, pero cuando se le suma el componente de flexión, generalmente, que es el más frecuente en los accidentes de tránsito que más producen estas fracturas, que son los accidentes de tránsito de bicicleta, son los que crean las fracturas de la parte posterior de los platillos. El trabajo de Confluence en 2010 es valiosísimo porque precisamente ellos analizaron esos. Ellos, basados en cortes tomográficos con cortes axiales a nivel de las espinas tibiales y de la calle de la fíbula, nos dijeron que los platillos tibiales se podían dividir en primero 3 columnas, después hicieron una cuarta columna en la parte posterior y básicamente lo que ellos dijeron es que pone un punto en el centro de las espinas tibiales, otro punto en la tuberosidad anterior de la tibia, un punto en la cresta posteromedial de la tibia, otro por delante de la cabeza de la fíbula y los une. Eso forma las 3 columnas. Columna medial, la columna lateral, la columna posterior, que es todo eso que están viendo ahí. Pero después, en el 2012, en el trabajo de Confén, él dijo que además la columna posterior, si ponemos una línea hasta el sulcus del ligamento cruzado posterior, formaría la cuarta columna y se convertiría entonces en columna anterolateral, anteromedial, posteromedial y posterolateral. ¿Qué es lo que ellos definen como fractura de columna? Cuando esa columna correspondiente en el traxial muestra que tiene fracturada la cortical de ella, independientemente si es una fractura por compresión o por tensión, para que se consideren, o ellos lo consideren fractura de columna, tiene que estar rota la cortical. Ojo, fundamental en ese TAC, localizar la depresión de la superficie articular, porque usualmente condiciona muy bien el abordaje para poder reducirla, no solamente el abordaje para colocar las placas. Ojo, cuando no están rotas las corticales, lo que ellos llaman fracturas de 0 columnas, que podría corresponder a la fractura de Chasker 3. En un trabajo que comenzó en el 2008, el doctor Mauricio Kifuri y el doctor Chasker empezaron también a analizar y a, digámoslo así, complementar la clasificación de Chasker. Y básicamente lo que ellos definieron es que la rodilla, como está dibujado ahí, tiene un ecuador que divide la parte anterior de la parte posterior. Si ustedes observan, miren que esta línea que va en la parte medial, en lo que correspondería al borde posterior del ligamento cruzado, ligamento colateral medial, que se corresponde prácticamente con la cresta tibial posterior, y en la parte lateral a la zona de inserción del ligamento colateral lateral. Esos dos puntos se unen, forman el ecuador, y miren que si uno se pone a analizar, usualmente estas fracturas de la parte anterior uno las podría resolver muy bien desde adelante con abordajes anteriores, pero esta parte posterior generalmente se vuelve un problema. Entonces, lo que ellos definieron básicamente fue eso, el ecuador anatómico, que habla de esa línea que divide en anterior y posterior los platillos tibiales, y definieron que dividiendo ese ecuador anatómico con otra línea adicional desde el tubérculo anterior de la tibia al sulcus del ligamento cruzado posterior, se forman 4 cuadrantes, los llamados cuadrantes anatómicos. Y este es el artículo que en el 2008 ellos hicieron público en este Journal Injury, en donde explican muy bien esa clasificación y se las quiero recomendar para que la lean. En resumen, básicamente lo que ellos dicen es, cuando son columnas anteriores, se sigue hablando entonces de fracturas tipo 1, 2 o 3, pero le ponen la letra A para decir que es anterior, y cuando son posteriores, la letra P. Esto se complica porque uno básicamente lo que tiene que analizar es el plano en el cual se dirige la fractura, y podrían haber combinaciones anteroposteriores, bien sea laterales, mediales o combinadas, y eso es lo que la clasificación describe, y les recomiendo que lean el artículo, que es muy diciente. Independientemente de la que usted le guste o entienda, use alguna de las clasificaciones para poder definir dónde está el patrón principal de la fractura. Y cuando piensen en operar al paciente, podríamos decir que los pacientes que tienen fracturas de la columna anterior los operamos en decúbito supino, y los que tienen de la columna posterior en decúbito prono. Ojo, fundamental entender que el hueso falla por fuerzas compresivas y por fuerzas de tensión.
Y eso es lo que uno tiene que analizar cuando evalúa el patrón de la fractura de platillos tibiales. Porque está claro que cuando tenemos fallas por compresión necesitamos reducir y sostener esa reducción con una placa de sostén. Pensando en eso, este es un buen truco del doctor Kifuri, en donde dice que usted tiene que, después de analizar el plano de la fractura, colocar su pulmar en donde usted crea que él vaya a reducir el plano principal de eso. Y donde usted pone el pulgar es donde se pone la placa de sostén. Además, esa es la vía por donde usted debe hacer el abordaje para poder colocar su placa en ese sentido. Si usted piensa en eso, entonces vamos a ver cuáles son los abordajes que usted puede tener para poder llegar a la parte posterior. Primero, el abordaje central o el Trickey es un abordaje muy conocido por todos, es un abordaje amplio que se hace entre el paquete vascular y los gastrocnemios, piensa medial o lateral, que sirve para todas estas listas que le estoy poniendo al lado, con frecuencia en el hospital por lo menos, cuando hacemos resecciones de sinovitis vellonodular, con frecuencia hacemos este tipo de abordajes con los ortopedistas oncólogos, pero sirve para todas esas cosas. Este es un caso viejo, probablemente también del 2003-2004, en donde miren que uno, lo que le llama la atención es que hay una patela alta porque tiene una fractura abulsiva de la inserción del tendón patelar, y ve aquí algo raro, como que no se ve muy bien en la radiografía. Ahí se vuelve fundamental el TAC, y miren cómo el TAC muestra que hay un fragmento grandísimo, que es todo un fragmento articular que está yéndose hacia posterior, y anatómicamente uno lo ubica muy cerquita a los vasos popliteos. Afortunadamente no tenía lesión vascular, ese paciente utilizamos un abordaje de Trickey, miren donde se ve el fragmento al lado del paquete vasculonervioso, y básicamente lo que hicimos fue, después de disecarlo con cuidado y poderlo liberar, reducir el paciente por la parte posterior, hacer una osteosíntesis con compresión interfragmentaria, luego pusimos el paciente en decúbito prono, hicimos una fijación con suturas de anclaje y usé la de protección para el tendón patelar con un buen resultado. En el 2008, el grupo de Neiret nos mostró este abordaje. Es el abordaje mínimamente posterior, mínimamente invasivo, que básicamente es un abordaje parecido al de Lowenhofer, que ahorita vamos a mirar, en donde generalmente se hace una incisión que está centrada entre el pliegue de la piel popliteo y la cabeza de la fíbula, y se hace medial al gastrocnemio medial. O sea, que el gastrocnemio va a proteger el paquete vasculonervioso cuando nos metemos por ahí, una incisión pequeña, y somos capaces de llegar a la parte posterior medial. Una verdad interesante y es muy útil. Pero yo aprendí del profesor de rodilla, el doctor Jairo Estrada, desde 2001, él diseñó un abordaje que es parecido a este, nunca lo publicó, en donde igual la incisión se centra entre la punta de la cabeza de la fíbula y la cresta poplitea. Básicamente es como la parte distal del abordaje de Trickey, y uno lo puede hacer medial o lateral según lo necesite. Un abordaje que tiene las mismas indicaciones que tiene el abordaje convencional de Trickey, es directo, cómodo, seguro y biológico. Necesita un instrumental que no es muy complejo, básicamente separadores profundos, ojalá que no tengan nada cortante. Las guías, pues, generalmente las utilizamos para la fijación de la abulsión del ligamento cruzado posterior. Eso sí necesita un ayudante calificado que le ayude a uno a hacer la cirugía. Entonces, como les decía, es una incisión que se centra entre la punta de la fíbula y el pliegue popliteo. Se hace una incisión longitudinal en la piel, se abre longitudinalmente la fascia subcutánea, se identifica el borde medial del gastrocnemio lateral y se introduce entre el gastrocnemio lateral y el paquete. Inmediatamente llega uno a la cápsula articular y por ahí es capaz de ver las fracturas abulsivas del ligamento cruzado posterior, las puede fijar cómodamente. Inclusive si uno hace una disección un poquito más distal, ojo, teniendo en cuenta que cuando se mete entre el gastrocnemio lateral y el paquete vasculonervioso del gastrocnemio lateral es bastante cerca a la línea articular y no tiene poco digamos, área de trabajo. Hay que tener cuidado de no irlo a dañar en lo posible, pero por ahí, como en las radiografías, uno puede hacer osteosíntesis de la parte lateral posterior de los platillos. Este abordaje tiene una variante que es la variante medial. Este es una decisión que hicimos en Miami en un curso de cadáveres. No hicimos la parte lateral porque miren que ya tiene un abordaje posterolateral, pero es el abordaje mínimamente invasivo medial. Uno hace, miren, una incisión, la primera yéndose por el pliegue popliteo, piel, tejido cutáneo, luego hace una disección bien hasta que vea la fascia profunda,
como están viendo ahí. Luego, con la disección, miren que aparece la fascia, uno la diseca y la abre longitudinalmente, proximal y distal. Y enseguida, apenas tenga la fascia abierta, con disección Roma, sin cortar, uno abre el espacio entre el paquete y el gastrocnemio. En este caso estamos entre el gastrocnemio medial y el paquete vasculonervioso popliteo. No tiene que identificar ni reparar, sino solamente separar el paquete popliteo del gastrocnemio medial. Y como ven ahí, con un separador Romo, usted retrae hacia lateral el paquete vasculonervioso y hacia medial, ahí como van a ver el paquete. Es muy importante, inmediatamente llega uno a la cápsula posterior, esa es la cápsula posterior. Es muy importante cuando uno va a hacer el abordaje atrás, identificar la línea articular. Generalmente flexionando la rodilla no es capaz de identificarla y abre longitudinalmente la fascia posterior, como ven ahí, la abre longitudinalmente. Es muy importante, cuando el ayudante o el residente está en la parte de separación del paquete vasculonervioso, como les voy a hacer énfasis ahí en el video, es muy importante que el residente, con ese separador que ustedes ven ahí, es profundo, esté bien pegado a la tibia, bien profundo, no superficial, sino que se pegue, incluso se arrastre por la cara posterior de la tibia para poder llevarse el paquete todo para allá y protegerlo. Una vez uno identifica la parte posterior, usualmente ahí es donde encuentra las fracturas ausiliares de la inserción tibial del ligamento cruzado posterior, abre longitudinalmente la cápsula articular. La recomendación es entrar lateral al ligamento cruzado posterior, a donde está ubicado el cruzado posterior, porque si no entra en el centro, probablemente pueda dañar el ligamento cruzado posterior. Entonces uno hace la capilotomía lateral, como la ven ahí, al ligamento cruzado posterior, y ya con eso es uno capaz de ver el cruzado posterior, ver todo lo que tenga que mirar ahí, hacer la reinserción y reducción de la espina de la inserción tibial del cruzado posterior, y si se da más la medial, podría también ver la columna posterior medial. Desde el 97, Lowenhofer, los primeros que solamente lo encuentra uno en alemán, empezó a diseñar los abordajes posteriores, el abordaje posteromedial clásico de Lowenhofer, lo mismo que el abordaje extendido, osteotomía de la fíbula, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero uno de los que creo yo tiene un artículo más didáctico para este tipo de abordajes es Carlson, que su trabajo empezó en el 98, pero su artículo lo publicó en el 2005, y básicamente le dice a uno que usted puede hacer incisiones posterolaterales o posteromediales para cada uno. La abordaje posterolateral con una buena disección es bastante seguro. Frosch también diseñó un abordaje específico por ventanas, tanto lateral, anterolateral como posterolateral, para poder llegar a esa parte posterior. Lo importante es que uno centre la incisión proximal por el borde medial del tendón del bíceps, llega al pliegue popliteo y hace una curvatura siguiendo el pliegue, y luego se centra en la cabeza de la fíbula. Inmediatamente se encuentra el músculo popliteo y el tendón y el nervio fibular, que lo debe identificar y proteger. Separa hacia anterior y lateral el bíceps con el nervio, y se encuentra en el borde del gastrocnemio lateral, lo debe disecar, identificar y retraer hacia medial. Inmediatamente profundo se encuentra el músculo sólido que se inserta en la fíbula y en la tibia, lo debe cortar longitudinalmente en la inserción lateral en la fíbula. Profundo se encuentra el músculo popliteo, que generalmente viene de distal a proximal, de medial a lateral, y aquí cerca, por encima de la punta de la fíbula, encuentra uno el tendón. Ese lo debe disecar y lo debe retraer proximal y medial. Se encuentra uno inmediatamente en la línea articular, y como ven acá, el músculo sólido. Ojo, muy importante, ahí solamente hay 5 centímetros de área de trabajo. Por debajo de 5 centímetros existe el riesgo, que es muy importante, de dañar el tronco tibio-peroneo con la arteria tibial anterior cuando está metiendo hacia adelante. Es muy importante uno tener eso claro. El problema de la abordaje posterolateral es que uno no puede ver bien la articulación por ahí. Generalmente cuando tiene fracturas que están un poco anteriores, no es capaz de hacer el control de la reducción interarticular, y tiene que ayudarse el identificador de imágenes, y si no hace una buena fijación, según los jóvenes, tiene pérdidas importantes de la reducción. Como les digo, hay que utilizar placas pequeñas porque la distancia no es
muy grande para fijación por ese lado, pero logra uno poner placas de soporte en la parte posterolateral. Cuando hemos tenido que llegar a distales, lo que hacemos es una técnica de mínima invasión y lo que se hace es una ventana. Puenteamos el tronco tibio-peroneo y más distal hacemos una ventana para poder controlar la placa un poco más distal cuando es necesario, pero normalmente las fracturas posterolaterales no son tan distales. Este es un ejemplo, un paciente con una fractura posterolateral como ustedes ven ahí. Básicamente el mismo abordaje, miren, columna posterolateral y una placa posterolateral por ese abordaje con una reducción muy adecuada y un resultado bastante satisfactorio. Este es otro caso que uno puede combinar los abordajes. Este es un paciente que tiene una fractura de la columna lateral, anterolateral y posterolateral. Como ustedes ven ahí, se hace un abordamiento anterolateral para la columna anterolateral y un posterolateral para la columna posterolateral y se hace una fijación con doble plaqueada con un resultado bastante satisfactorio. Cuando tenemos que hacer abordajes laterales extendidos con osteotomía de la fíbula, que ahorita les voy a mostrar cuándo, es muy importante la posición. El paciente puede estar en decúbito supino con un bulto debajo del glúteo de ese lado o decúbito lateral como ustedes ven ahí. Es una abordaje muy parecida a la abordaje posterolateral que acabamos de ver, solo que usted identifica el bíceps hasta la cabeza de la fíbula. Hace un abordaje parecido al que uno hace cuando hace suturas del menisco lateral por la parte posterior. Y la diferencia es que uno, el nervio lo va a disecar, identificar y lo va a retraer en este sentido hacia medial y distal. Identifica bien el nervio hasta que entra en el canal del tibial anterior y lo debe liberar de ahí, porque por encima de ese sitio es donde se hace la osteotomía con cierre usualmente del cuello de la fíbula. Una recomendación, y es lo que hago, antes de hacer la osteotomía, con intensificador ubiquen, yo generalmente lo fijo y usualmente se puede hacer con tornillos de 6.5, de 4.5 de esponjosa, canulados o no. Entonces, antes de hacer la osteotomía, hago la perforación, estoy seguro que estoy enclavijando la fíbula. Ojo, tienen que mirar muy bien y medir el grosor de la fíbula para decidir si es un tornillo de 4.5 o de 6.5. Una vez hace la osteotomía, usted libera toda la articulación tibiofibular, cortando los ligamentos y retrayendo la cabeza hacia proximal y posterior, y usted ve la línea articular junto con la articulación y llega a la columna posterior de una manera fácil. Este es el ejemplo que les mostré al principio, donde esta radiografía les dije que la clasificaran. Mire que no era fácil decidir y saber que esa fractura estaba posterolateral prácticamente, que no tenía otra forma de abordarlo porque no tenía fractura de columna lateral. Y se le hizo un abordaje lateral extendido con osteotomía de la fíbula. Mire cómo se abre todo el espacio posterolateral. Se hizo una osteosíntesis con fijación interfragmentaria anteroposterior y unos tornillos también de lateral a medial y un tornillo de soporte en vez de placa, unos pines en ese momento, en ese tiempo poníamos pines perdidos, ya utilizamos tornillos de minifragmentos para los fragmentos interarticulares y el paciente evolucionó de una manera satisfactoria. Esta es una fractura muy frecuente, es la fractura del componente posteromedial, usualmente, o uno con frecuencia ve también, que está asociada a fracturas abulsivas del cruzado anterior. Como ven ustedes ahí, una columna posteromedial básicamente, el abordaje posteromedial de Carlson, que es parecido al lateral pero es de medial, básicamente uno identifica o la incisión la guía pensando en el semimembranoso y el gastrocnemio, hace la misma incisión en la piel, separa el semimembranoso hacia medial, el gastrocnemio hacia lateral. Ahí ven ustedes el gastrocnemio, el semimembranoso, aquí está el semitendinoso en la pata de ganso, el gastrocnemio medial. A veces hay que hacer tenotomía del semimembranoso cuando son semimembranosos que se injertan muy en la parte medial de la tibia y muy proximales para poder hacer la artrotomía submeniscal común y corriente, poder llegar a la articulación, identificar la línea de fractura y poner tornillos de compresión interfragmentaria y placas de soporte. Este es el paciente que les acaba de mostrar. En ese entonces hacíamos fijaciones con placas de soporte y hacíamos luego artroscopia con fijación con tornillos. Actualmente es un paciente más reciente, hacemos lo mismo con placas un poquito más modernas, pero la fijación de la espina, como lo ven aquí, la hacemos con artroscopia, pero con túneles transóseos y suturas por artroscopia con resultados bastante similares. Una posición bastante, para mi gusto, que ayuda mucho en unas ocasiones especiales que les voy a mostrar enseguida, diseñada por Confeng Lu en Shanghái, y básicamente lo que uno busca con esta posición es poder acceder sin tener que voltear el paciente, vestirlo, volverlo a voltear, hacer abordajes posteriores y laterales. Esta es una paciente, enfermera de 35 años, enfermera jefe, con esa fractura que parecería medio inocente, pero que la tomografía le muestra a uno que tiene una fractura de 3 columnas, la columna anterolateral, la columna posterolateral
y la columna medial. Entonces, en esta posición flotante, algunos lo llaman floating knee, en realidad se llama floating position, uno hace el abordaje posteromedial, como ven aquí, este es un posteromedial extendido que ahorita vamos a mostrarlo, es muy importante, con el paciente con la rodilla en prono, y el abordaje anterolateral gira la cadera y la rodilla hacia externo y puede abordar anterolateral. Este abordaje posterolateral es el mismo abordaje de Lowenhofen, solo que como la incisión de la piel no está en la parte medial, sino que se iría hacia lateral, a uno le permite llegar hasta casi la fíbula. En la disección, obviamente tiene que ir una disección más distal, tiene que tener cuidado que hay pacientes, cuando los pacientes son muy obesos, es mucho más difícil hacer el abordaje. Yo en los obesos usualmente prefiero entonces, si quiero fijar también posterolateral, hacer abordajes independientes posteromedial y posterolateral. Cuando son pacientes delgados y no musculosos, como esta paciente, miren, uno puede poner su placa posteromedial y su placa posterolateral por el abordaje medial extendido. Y ya, volteando la paciente en rotación externa, pues la abordaje anterolateral hace la fijación anterolateral. Esta es la paciente, miren que es la fijación de las tres columnas, una columna posteromedial y posterolateral por el abordaje posterior y la columna anterolateral por el abordaje lateral con resultados satisfactorios. Uno debe combinar abordajes. Este es un paciente que tiene una fractura de la columna anterolateral y la abulsión de la espina, de la inserción tibial del cruzado posterior, igual la posición de floating position, y hace un abordaje anterolateral para la parte anterolateral y un abordaje mínimamente invasivo posterior para la espina o para la fijación del cruzado posterior. Muy bien, para llevar a casa entonces, lo primero es, recuerden, es útil la estrategia de utilizar el pulgar para saber dónde debe colocar la placa de soporte y por ahí cómo escoger el abordaje. Entonces, si nosotros tenemos fracturas que tienen básicamente una fractura en el componente posteromedial hasta la línea media generalmente, usted por una abordaje posteromedial convencional de Lowenhofen puede hacer el tratamiento de esa fractura. Cuando esa fractura puede extenderse hacia la parte lateral, inclusive hasta el borde medial de la cabeza de la fíbula, uno puede utilizar un abordaje posteromedial extendido y fijar las dos columnas posteriores por ahí. Pero cuando la fractura es básicamente lateral, posterolateral, que está de la línea media hacia allá, usted puede utilizar, un abordaje posterolateral de Carlson convencional o puede hacer un abordaje mínimamente invasivo posterior lateral. Aquí estaría el paquete opliteo, el extremo lateral se mete ahí y puede fijar por ahí esta fractura. Pero cuando la fractura posterolateral compromete por delante de la cabeza de la fíbula, es muy difícil el control desde atrás de la reducción de la articulación. Yo creo que es la indicación específica para hacer un abordaje lateral extendido con osteotomía de la fíbula y poder fijar este tipo de fracturas. Básicamente, cuando uno está planificando una cirugía de lo primero que tiene que hacer es conocer la morfología, y el TAC con reconstrucción 3D es fundamental. Obviamente la historia del trauma, evaluar los tejidos blandos, definir la morfología del patrón de fractura del paciente, tratando de definir cuál es el lado de compresión y el lado de tensión, definir cuál es el fragmento articular clave para poder definir el tipo de abordaje y por dónde va a colocar la placa de soporte para poder llevar a un buen resultado con estos pacientes. En resumen, entonces, la radiografía y la tomografía son esenciales para poder entender el patrón de las fracturas, poder elegir el abordaje más directo y seguro y lograr así una reducción y una fijación óptima de estas fracturas. Muchísimas gracias. Abrimos entonces la discusión. Sí, buenas noches. Muchas gracias, doctor, por la excelente presentación. La verdad, muy claro, nos quedó tema de abordajes y al momento de poder elegir este tipo de fracturas. Hay una pregunta en el panel que sale ¿Sí? y dice, ¿en qué porcentaje de sus pacientes realiza o hace el abordaje posterior? Yo diría que como en mi ciudad hay la población se moviliza mucho en motocicleta, tenemos un porcentaje alto de pacientes. Yo diría que es cierto eso que habla la literatura, de que en 30% más o menos de los pacientes de fracturas de partidos tibiales pueden tener componentes posteriores y en esos pacientes hay que hacer abordajes posteriores. Yo diría que entre el 25 y el 30% es posible que uno tenga que hacer abordajes posteriores. Muy bien. ¿Cuál es la secuencia, doctor, de la reducción de las fracturas? ¿Se refiere primero a lateral, medial y luego posterior? ¿O cómo hace el abordaje en ese tipo de lesiones? Perfecto, es una muy buena pregunta. Usualmente en partidos tibiales uno
debería primero armar la parte que está menos grave, la que usted puede asegurar que puede restaurar más, digamos, precisamente la anatomía de la fractura. Usualmente en las fracturas bicondilias eso pasa con el fragmento posteromedial. El fragmento posteromedial mete un fragmento grande, único, que uno logra primero reducir y primero va a hacer esa parte, arma la columna medial y luego se va para la parte lateral. Si estamos hablando de columnas posteriores, igual. Usted tiene que tratar de definir cuál es la que usted podría primero armar más cercana a lo normal y ahí define hacerlo. Usualmente, yo creo que uno generalmente tiene que primero abordar posterior y luego hacer abordajes anterolaterales o anteromediales cuando sea el caso. Pero creo que es una buena estrategia armar primero la columna menos comprometida que te puede dar un parámetro anatómico para a partir de esa columna armada, armar la parte que está más comprometida, que usualmente es la lateral, es lo más frecuente. Muy bien, doctor. Una pregunta, ¿cómo se maneja con el tema de inestabilidad ligamentaria al momento de enfrentar este tipo de fracturas? ¿Las Sí, son repara, cada, hace la reconstrucción en un tiempo, 2 tiempos, espera la fractura? sí, cada vez es más frecuente en platillos tibiales las luxofracturas. Y las luxofracturas usualmente, es lo común, están asociados a fracturas abulsivas de las inserciones ligamentarias, cruzado anterior, cruzado posterior, la fíbula, en la parte medial. Entonces, si uno tiene la oportunidad de tener una inserción ligamentaria con fragmento óseo, es lo primero que tiene que hacer. Tiene que fijar esos ligamentos desde el punto de vista óseo porque es la mejor reconstrucción ligamentaria que usted puede hacer. Entonces, siempre las abulsiones, fijarlas. Ya las inestabilidades ligamentarias puras asociadas a fracturas de platelos tibiales creo que no es el escenario inicial en la reconstrucción. Yo creo que uno tiene que tener como una prioridad de tratamiento en las lesiones severas de la rodilla. Primero el hueso, o sea, hay que armar primero la geometría articular ósea del paciente, después pensar en el cartílago, después pensar en los meniscos y por último los ligamentos. Hay pacientes en los que uno logra encontrar por el abordaje del ligamento comprometido, digamos un ejemplo cualquiera, el ligamento colateral medial está roto, uno obviamente hace la osteosíntesis, fija la fractura y luego repara el ligamento. Pero creo que el orden debe ser hueso, cartílago, meniscos y ligamentos. Rehabilitar el paciente porque es muy importante evitar la artrofibrosis que es bastante frecuente y en ese caso las cirugías ligamentarias asociadas inmediatas tienen mayor índice de artrofibrosis. Si usted ve que no es lo adecuado, tiene que manejar el caso individualmente, yo pienso que eso se puede diferir más fácil que dejar descuidado un fragmento osteocondral o un menisco que está luxado. Entonces creo que ese es el orden que yo recomendaría hacer. Muy bien, Pero doctor. Muchísimas gracias. como decimos aquí, cuando da papaya y se puede fijar el ligamento, se fija. Acuerden, las opciones hay que fijarlas, es el mejor escenario de los ligamentos. Exactamente. Bueno, una pregunta del doctor Víctor Naula, que también nos acompaña. ¿Ha probado fijar el fragmento posterior con mini placa de fijación cortical tipo placa dog bone? Sí, hemos utilizado varias. Ustedes vieron ahí en varias de las presentaciones las placas de radio distal, viejitas, las placas de radio distal en T, que inicialmente eran no bloqueadas, y había unas placas que eran rectas y otras placas que eran oblicuas. Las oblicuas son muy útiles cuando uno va a utilizar el abordaje posteromedial extendido, porque es de medial, esa rama oblicua de la placa te permite no tener que hacer tanta maniobra para poder fijar la rama vertical de la placa. Son placas de 3.5, son de mini fragmentos, pero últimamente hemos empezado a utilizar placas de 2.7 que vienen en diferentes sistemas. Hay muchos sistemas que la traen y le ayudan a uno. Lo importante es que ojalá puedan tener esas placas de 2.7, cualquiera de ellas, pero que tengan tornillos largos, porque usualmente usted tiene que lograr no solamente poner la placa de soporte, sino darle soporte como tipo rafting hacia anterior, y usualmente son tornillos que están entre los 45 y 60 milímetros, depende del tamaño del paciente. Entonces, si el instrumental de minifragmentos le permite a uno tener tornillos largos para poderlo hacer, es una buena herramienta para hacerlo, y sí lo hemos hecho. Muy bien. Otra pregunta del panel, doctor, dice, ¿realiza inmovilización en este tipo de fracturas? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y cuándo permite la carga al paciente? Yo diría que, no para números absolutos, pero yo diría que el 95% de los pacientes con esta osteosíntesis, si son osteosíntesis adecuadas y uno queda tranquilo, no necesitan inmovilización. Usualmente, por lo menos en mi escuela, no somos muy de inmovilizar la rodilla, ponemos vendajes bultosos, inclusive últimamente estamos utilizando
medias antiembólicas y le ponemos al paciente y lo movilizamos inicialmente. Al principio utilizamos mucha máquina de movimiento pasivo continuo, pero ahora cada vez menos. Lo que hacemos es promover que el paciente se mueva precozmente. Desde el día siguiente empieza a movilizar la rodilla. El soporte de peso sí lo retrasamos en fracturas de partidos isquiales como mínimo 8 semanas, hasta 12 semanas, dependiendo de cada caso individual, pero usualmente el soporte de peso no empieza antes de las 8 semanas. Muy bien. ¿La artroscopía después del abordaje posterior no se complica con la extravasación de líquidos, doctor? Buena pregunta. Usualmente planeamos y vemos cómo es la fractura y hacemos primero la parte artroscópica. Y fijamos artroscópicamente la fractura de la espina del ligamento cruzado anterior, de la espina tibial anterior, cuando es con tornillos cortos, y los dirigimos de manera que no vayan a interrumpir con la parte posteromedial o posterolateral, dependiendo de dónde esté la fractura, o con suturas. Y obviamente dejamos, cuando ponemos suturas, utilizamos como guías para tenerlo en cuenta, dejamos puestos unos pines de Kirchner sin punta, los cortamos, los dejamos en los túneles donde están las suturas para tener esa visión. Cubrimos el paciente, lo volteamos boca abajo, lo desvestimos, lo volvemos a lavar y abordamos la parte posterior. Eso sí, esos pacientes cuando son llevados a cirugía, procuramos porque vayan después de 8 o 10 días, que se haya sellado la cápsula articular por el trauma para no tener extravasación. Y la artroscopia es una artroscopia de bajo flujo. Es muy importante que no sea una artroscopia de alto flujo, porque sí se puede extravasar y pueden hacer síndromes compartimentales si uno en la parte posterior de los gastrocnemios se deja que se extravase el líquido. Pero sí, lo que hacemos cuando vamos a fijar primero, cuando tenemos en el mismo acto quirúrgico la fijación de las dos cosas, primero hacemos la artroscopia, vuelvo y te digo, planeamos la fijación de manera que no estorbe con la parte posterior, volteamos el paciente en prono y hacemos la parte posterior. Muy bien, doctor. A ver, vamos a ceder la palabra al doctor Fernando Bacarreza, que creo que tiene algunas preguntas que le llegaron también. Ok. Fernando, ¿estás? Sí. Doctor, bueno, Sí. pregunta, en el caso de presentar lesión del ligamento cruzado anterior posterior, ¿en cuánto tiempo recomienda la reparación? Lesión intrasustancia del cruzado anterior y posterior. Si son abulsiones óseas, inmediatamente. O sea, abulsiones óseas hay que fijarlas ya. Eso es muy importante. Cuando son lesiones intrasustanciales del ligamento cruzado anterior, se pueden diferir. Yo normalmente lo difiero hasta que el paciente tenga una movilidad por lo menos de 0 a 120 grados, y cada paciente individualmente lo difiere. Cuando es el cruzado anterior, puede uno, digamos, apurar un poquito el tratamiento, pero es muy importante, primero, como les decía ahorita, es muy importante primero tratar el hueso. Si la fractura necesita curación, generalmente después de 6 a 8 semanas ya tiene una estabilidad intrínseca y ese sería el momento, pero en realidad no me preocupo tanto por esas reconstrucciones, excepto que, como les digo, que tenga abulsiones óseas, porque uno puede diferir la reconstrucción, usualmente que tenga poca inflamación, que no tenga derrame, tenga un arco por lo menos de 0 a 120 grados para poder hacer ya tratamiento de la reconstrucción. Y obviamente que ya el paciente pueda empezar a hacer algo de apoyo, porque en cirugía de ligamento es muy importante que el paciente se pueda mover rápido y apoyar progresivamente para evitar la artrofibrosis. Perfecto. El doctor Esteban Prieto pregunta, ¿cuándo hacer osteotomía de epicóndilo? Buena pregunta. Ese es un abordaje muy bonito, diseñado también por el doctor Mauricio Kifuri. Yo creo que cuando no quieres hacer osteotomía de la fíbula y quieres mirar bien la parte posterior del platillo, pero ojo, que no, pues, platillo lateral, pero que no necesites, ojalá, poner una placa de soporte posterolateral, porque con el abordaje con osteotomía del epicóndilo lateral no es fácil, no se puede hacer una fijación con placa de soporte posterolateral. Entonces, si tienes que necesitas mirar bien hacia atrás en el platillo lateral, pero no necesitas poner una placa de soporte, creo que ese abordaje es muy útil, y cuando uno tiene que hacer una reducción interarticular por depresiones muy centrales, porque el abordaje le permite no solamente a uno hacer la osteotomía del epicóndilo y abrir toda esa parte posterior y lateral, sino que además él tiene una técnica en la que desinserta el cuerno anterior del menisco lateral y puede ver hacia la parte anterolateral y central. Entonces, creería que la limitación es la fijación con placas de sostén posterolaterales. De resto, cuando necesites abrir bien a la lateral y atrás. Perfecto. ¿Cuál es la conducta de una fractura posteromedial, abulsión de la espina tibial anterior? ¿En cuántos tiempos realiza y por cuál comienza?
Usualmente, como les decía ahorita, yo espero 8, 10, puede ser 2 semanas que la cápsula articular se selle por el trauma. Comienzo por la parte artroscópica, planeo muy bien la fijación de la abulsión de la espina tibial anterior, y si es una fractura, por ejemplo, posterolateral, entonces la fijación la dirijo de la espina hacia medial con tornillos o con suturas para después posterior no ir a dañar esa fijación. Y si es de la parte medial, lo contrario, hago la fijación dirigida hacia lateral. Entonces, primero hago la artroscopia, se reduce la fractura porque usualmente son independientes. Obviamente uno puede encontrar fracturas posteriores que se van hasta allá y hacen parte de la fractura, y de pronto ahí sería primero hacer la parte posterior y creo que abierto hacer la parte de la espina por delante. Pero la mayoría son pacientes con fracturas posterolaterales o posteromediales muy marginales atrás, con avulsiones adelante de la espina tibial anterior, que le permite a uno la fijación artroscópica normal. Es un buen truco, uno cuando lo hace la fijación como la estamos haciendo ahorita con túneles óseos y suturas, una vez haga la fijación, uno debe introducir dentro de los túneles un par de pines de Kirchner, corticos, sin punta, los corta, para que ellos le muestren cuál es la dirección de los túneles, para que cuando usted voltee el paciente, sepa en dónde están las suturas y dirija los tornillos de fijación en la parte posterolateral o posteromedial, evitando los túneles de la fijación de la espina tibial anterior. El orden es, generalmente, 8 o 10 días y todo de una vez. Primero en supino la artroscopia y la espina, y después se cubre el paciente, se voltea, se vuelve a lavar y se hace la parte posterior. Una pregunta muy relacionada a la anterior. Siempre que tiene una fractura de espinas tibiales, tanto anterior o posterior, ¿las fija? ¿O si ve una reducción después de la osteosíntesis de las patillas, las puede dejar? Muy buena pregunta porque pasa con frecuencia, no es raro. Cuando uno tiene fracturas de los dos platillos tibiales y tiene conminución interespinosa, y uno logra hacer una buena reducción y a veces cierra los platillos, sobre todo cuando son macizos muy grandes, usted cierra los platillos y logra atrapar las espinas en una posición de reducción adecuada. Con eso, con la compresión que uno hace de los platillos, muchas veces se sostiene. Si uno tiene dudas o ve que no queda bien, la debería fijar independientemente, pero no es raro, sobre todo cuando hay una conminución interespinosa en toda la eminencia tibial, de adelante y de atrás, que uno logre armar la fractura, cerrar los platillos. Pues les digo, cuando tiene usted fracturas con macizos lateral y medial muy grande y logra atrapar esa conminución, y si está en una nueva posición, yo usualmente no los fijo. Ojo, no pueden exagerar en la compresión porque pueden obviamente mal reducir por sobrecompresión esos macizos tibiales. Ahí se vuelve muy útil cuando no hay conminución metafisiaria, guiarse muy bien por la reducción metafisiaria, que les sirve para mirar la alineación de los dos platillos y saber cuál es la altura que usted logra conseguir. Usualmente uno lo puede hacer en fracturas que son bicondilias, pero no tienen conminución metafisiaria de las columnas, y sí tienen conminución de la eminencia tibial. Pero sí lo encuentra uno, y algunos pacientes no los he fijado porque he quedado contento con la reducción y con la fijación de la espina. A veces por el abordaje enterolateral, con mucha frecuencia, uno en pacientes con fracturas enterolaterales, no posteriores, uno logra ver y fijar con tornillos de suturas la espina tibial anterior, y esa oportunidad no la puede dejar pasar si la tiene que reducir y fijar. Doctor, hay otra pregunta. ¿Realiza usted isquemia o la utilización de ácido tranexámico? ¿Cuál es el esquema que usted utiliza? Sí, desde hace unos años para acá estamos trabajando sin isquemia. Al principio trabajamos con isquemia, ya no utilizamos torniquete. Hacemos todas las cirugías de rodillas sin torniquete. No utilizamos sino torniquete para el cementado de los reemplazos articulares, solamente esos 8, 15 minutos que se demora uno en el cementado de la prótesis. Utilizamos un esquema, después de una revisión sistemática que hicimos, un esquema de ácido tranexámico si el paciente no tiene contraindicaciones, que son los pacientes que tengan antecedentes de generación de trombos. Si no tiene contraindicación, utilizamos 1 gramo de tranexámico venoso en la inducción anestésica, y al final de la cirugía utilizamos 1 gramo de ácido tranexámico disuelto en 50 centímetros cúbicos de salino en la herida quirúrgica. Usualmente es lo que hacemos en prótesis, a veces lo hacemos en osteosíntesis, o a veces incluso en artroscopias, por ejemplo, artrofibrosis, de muchas liberaciones, hacemos también, colocamos 1 gramo de ácido tranexámico interarticular y lo dejamos ahí. Cuando uno va a utilizar el ácido tranexámico en la herida, debe ser lo último con lo que lava la rodilla. Usted lava bien su rodilla y al final pone la piscina de ácido tranexámico
Luego de que pasan la dejamos 5 minutos, después retiramos de forma como un hematoma, un coágulo, perdón, lo retiramos y cerramos la rodilla sin lavarla más para que queden los restos del ácido actuando ahí, pero sí lo utilizamos. Perfecto. Una pregunta bastante interesante. Cuando usted tiene fracturas multifragmentarias asociadas a hundimiento, ¿utiliza injertos óseos autólogos o heterólogos? ¿O los sintéticos? Generalmente, de hace, yo diría, 5, 8 años para acá, no volví a utilizar sintéticos. Lo que utilizo son o autoinjertos o alinjertos. Es muy buena la pregunta por lo siguiente, porque en fracturas de platillos tibiales, acuérdense que cuando uno utiliza un injerto óseo esponjoso homocelizado, el injerto más o menos, dice la literatura, que más o menos el 40% del injerto se reabsorbe. Si uno tiene un hundimiento en cualquier escenario de los platillos tibiales, se utiliza ese injerto y se reabsorbe el 40%, puede tener pérdida de la reducción. Entonces, yo utilizo injerto tricortical, bien sea autólogo o injerto tricortical. A lo injerto, construyo, haz de cuenta como un ladrillo, pero de injerto tricortical, y con eso soporto el hundimiento que acabo de resolver, porque ese injerto tricortical le da soporte. Ojo, muy buena pregunta, porque en la parte posterolateral, sobre todo, con frecuencia esas fracturas que están no solamente hundidas, sino que están como inclinadas hacia atrás, como aumento del tilt del fragmento, uno por ahí las logra reducir, pero es difícil mantener esa reducción. Con frecuencia utilizo el injerto como instrumento de reducción y de mantener la reducción mientras hago la fijación con la placa. Pongo un ladrillito de 1 o 2, lo que uno necesite, con eso sostengo la reducción y luego pongo la placa y hago la fijación. Pero es muy buena pregunta, porque creo que en platillos tibiales se deben utilizar injertos tricorticales para los defectos metafisiales. Ojo, cuando uno tiene un fragmento que no es muy grande, un fragmento de 1 centímetro, centímetro y medio. Cuando es un fragmento grande y el defecto metafisial queda por debajo, usualmente uno con las placas bloqueadas hace una especie de rastro y con eso soporta los hundimientos. Pero cuando son muy subcondrales, creo que hay que soportarlos con injertos tricorticales. Un injerto que te permita soporte, y utilizo auto o al injerto. Perfecto. Hay una pregunta de un doctor. En fracturas de platillos tibiales posteriores y abulsión de la espina tibial anterior, ¿por qué no realiza primero la fijación posterior y luego la fijación de la espina con anclajes por artroscopia sin túneles intraóseos o transóseos, perdón? Lo primero es, cuando uno por detrás entra a reducir la fractura, usualmente tiene que de alguna manera romper la cápsula articular, y no siempre es fácil suturarla, volver a suturar la cápsula articular atrás, o quedan defectos por donde se puede escurrir el agua. Como uno de esos pacientes lo trabaja en plono, cuando lo pone en supino para poder hacer la artroscopia, uno no tiene cómo controlar si se va a extravasar el agua de la artroscopia a la parte posterior. No utilizamos, personalmente no utilizo mucho fijaciones con suturas de anclaje para las espinas, porque fisiopatológicamente, recuerden que los platillos tibiales tienen una zona más o menos de 14 milímetros que se llama el hueso subcondral duro, pero entre 14 milímetros de la línea articular y hasta 4 centímetros por debajo, sobre todo en pacientes que son de huesos de mala calidad, eso se llama el área de nadie, donde el hueso esponjoso es de muy mala calidad y uno puede perder el anclaje de las suturas de anclaje. Yo sé que las suturas de anclaje en general vienen de 10, 12, 14 milímetros, pero prefiero utilizar túneles óseos que suturas de anclaje, aunque la literatura, hablando de avulsiones aisladas del ligamento cruzado anterior, cuando no están asociadas a fracturas de platillos tibiales, los trabajos muestran que tanto los tornillos como las suturas de anclajes o las suturas de túneles trasosos dan resultados muy similares. Pero en platillos tibiales usualmente utilizo suturas, por lo que les digo que el hueso metafisiario no es tan bueno para la fijación. Perfecto. Continúa el doctor Marco Bolaños. Creo que hay más preguntas. Bueno, muchas gracias. Sí, hay una pregunta que sale también del panel. Dice, ¿qué pasa si un paciente presenta un compromiso neurovascular? ¿Siempre entra con un equipo completo? El equipo completo es para la rafia. Para la En el reparación hospital neurovascular. en el hospital tenemos la fortuna de que contamos con cirujano microvascular y un ortopedista que hace parte del equipo, que es especialista en reparación nerviosa. Entonces, cuando tenemos el diagnóstico, que lo hacemos clínico primero, el diagnóstico de una posible lesión, por lo menos le contamos que estamos ante ese escenario, y usualmente desde hace 6, 5 años
entra con nosotros y en conjunto hacemos la reparación neurológica. Y siempre que tenemos lesión vascular, que es lo primero, es muy importante, sobre todo en traumas de alta energía, el lusofracturas de platidos tibiales es muy frecuente la lesión vascular. Entonces, siempre, desde urgencia, lo primero que un paciente con trauma de alta energía de rodillas se le evalúa es el estado vascular. Solamente evaluamos si tiene signos duros o no. Si tiene signos duros, no le tomamos ningún examen, sino inmediatamente ivano vascular y para cirugía, porque los pacientes hay que reparar en las primeras 8 horas. Si tiene signos blandos, ahí sí pedimos generalmente angiotac para hacer el diagnóstico. Y si hacemos el diagnóstico, llamamos al concurso del cirujano vascular, que incluso está disponible de turno en las noches, incluso si es necesario. Es una fortuna que tenemos en nuestro hospital. Entonces, si nos acompañamos de un equipo vascular o de microcirugía para la reparación de estos pacientes. Ojo, fundamental, fundamental. Pacientes con traumas de alta energía de rodilla, luxofracturas o fracturas, el primer paso para evaluar el paciente, inclusive antes de la reacción, es evaluar el estado neurovascular. Fundamental, consignar en la historia clínica y hacer todo el esfuerzo para saber si ese paciente tiene una lesión vascular. Recuerden que cuando uno logra reparar la lesión vascular de la rodilla en las primeras 8 horas, la incidencia de amputaciones a futuro disminuye de un 80 a un 25%. Entonces, hay 8 horas que son de oro para el tratamiento de las lesiones vasculares y eso es lo que uno tiene que hacer, lo primero que tiene que pensar. Muy bien, doctor, muchas gracias. ¿Cómo realiza la extensión del abordaje posteromedial para permitir la exposición del margen posterolateral? Perfecto. Es muy importante hacer una incisión en la piel amplia. La incisión en la piel va dirigida, haz de cuenta como uno hiciera solamente la parte poplitea y distal del abordaje triquei. Entonces, se viene desde el pliegue popliteo desde lateral, más o menos a nivel yo diría más o menos 2 centímetros de la cabeza de la fíbula, pero en la piel, en el pliegue popliteo, se viene por el pliegue popliteo y se va curvando hacia medial, buscando la cresta posteromedial de la tibia. Es un abordaje que normalmente necesita una incisión entre 15 y 20 centímetros. Ahí hace una incisión longitudinal, central en el gastrocnemio medial y diseca toda la fascia. Busca el tendón del gastrocnemio medial y lo diseca hasta su inserción en el cóndilo posterior, hasta donde inserta el gastrocnemio. Y ahí se viene disecándolo hacia atrás. Hay una maniobra muy importante en el abordaje posteromedial y es qué hacer con los isquiotibiales. Normalmente lo que yo hago para que los isquiotibiales le permitan a uno visualizar bien es liberar los isquiotibiales proximal como si uno fuera a sacar un injerto para un cruzado anterior. No los va a cortar. Algunos describen que uno puede hacer una tenotomía de los isquiotibiales para poder aumentar la visualización. Pero si uno los libera como cuando uno saca un injerto sin desinsertarlos, al estar libres bien proximal, ellos le permiten a uno moverlos proximales o distales y le permiten ver la reducción. Entonces, una vez yo tengo esa reducción superficial bien amplia, ya llego a la parte posteromedial y uno generalmente encuentra en la tibia abajo el músculo popliteo. El músculo popliteo va de medial a lateral y de distal a proximal. Usualmente ahí, en ese abordaje, uno el músculo popliteo, para que no le estorbe y mirar la parte lateral, lo debe identificar en el borde superior y repararlo y disecarlo hacia distal. Acuerden que cuando les mostré la abordaje posterolateral, el popliteo uno hace lo contrario, se mete por el borde distal y lo separa proximal y medial para poder llegar a posterolateral. Aquí al contrario, encuentra el músculo popliteo, está oblicuo, uno se mete proximal y lo libera distal y lateral, y eso le permite también llegar hasta allá. Es muy importante en esos abordajes estar absolutamente pegados al hueso. O sea, una vez uno toca el hueso, uno hace una disección con los dedos subfacial y se va, y por ahí es capaz de tocar hasta la cabeza de la fíbula. Ahí está, es el límite del abordaje. Tiene que ser un abordaje hacia distal bien amplio, obviamente cuidando ahí el nervio safeno y todas esas ramas que están ahí para poderlo, pero si usted dice que viene esa lateral, el gastrocnemio te permite movilizarse bien hacia medial y es capaz uno de llegar a ver esa parte posterior lateral que está medial a la cabeza de la fíbula. Lateral a la cabeza de la fíbula, detrás de la cabeza de la fíbula, no es capaz uno de llegar a ver eso allá. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Una pregunta que sale también del auditorio. ¿Cómo maneja la fractura posterolateral que requiera reducción y fijación asociada a una lesión del ligamento cruzado anterior no avulsiva? ¿Cuáles son las recomendaciones de su manejo? Una lesión intrasustancial del cruzado anterior. Primero trato la fractura posterolateral y difiero la reacción del ligamento cruzado anterior. Después no lo hago en el mismo tiempo cuando es una lesión intrasustancial. Si es una avulsión, como les decía, primero la avulsión supino y luego posterolateral prono. Pero si es una lesión intrasustancial del cruzado anterior, primero trato la parte posterolateral. Acuérdense que la inestabilidad posterolateral es
es una condición de mal pronóstico para el cruzado anterior. Si yo tengo una fractura posterolateral, la tengo que dejar perfecta, porque si dejo un hundimiento o algo posterolateral, eso va a crear una inestabilidad posterolateral ósea, sobre todo en flexión, que va a dar el traste con cualquier reconstrucción que haga adelante. Entonces, si yo encuentro lesiones ligamentarias intrasustancias, usualmente las difiero y trato la parte ósea. Si son avulsiones, las fijo en el mismo tiempo. Bien, bien, muchas gracias, doctor. Dice, buenas noches, ¿a sus pacientes les protege con apoyo por 6 semanas o realiza apoyo temprano a tolerancia? Creo que ya se respondió la pregunta, ¿verdad? Sí, usualmente los pacientes comienzan apoyo progresivo después de la 8ª semana. Hay ciertas fracturas de partidos tibiales donde uno logra una reducción anatómica, donde no tiene conminución metafisiaria, no necesitas utilizar injerto subcondral, tienes una placa que tiene una buena compresión, tienes un rafting adecuado. Esos pacientes, incluso uno puede autorizarles que empiecen desde el 4º mes con un apoyo precoz. Yo generalmente nunca empiezo con apoyos mayores de 30% del peso y progresivamente va aumentando 30, 50, 70 hasta el 100%, pero usualmente las fracturas complejas de partidos tibiales no permitimos apoyo antes de las 8 semanas. Muy bien, doctor. ¿Qué indicaciones tiene para la aumentación con injerto? Nos pregunta. Aumentación es injertar las fracturas de partidos tibiales. Muy buena pregunta, porque nos hemos pasado toda la vida como tratando de encontrar en la literatura o la recomendación de expertos como la receta de cocina para uno definir cuándo injertar o no esas depresiones centrales en los partidos tibiales. Y no, pues por lo menos yo no le puedo encontrar que haya alguien que le diga a uno con un trabajo o con una recomendación, vea, si el defecto es mayor de 10 milímetros, si tiene 8, si tiene... No. Yo creo que lo importante es que usted tiene que evaluar, después de reducir esa depresión, qué tan estable está o no. Incluso hay una técnica muy útil y muy interesante diseñada por un doctor de apellido Rossi, que tenga acceso a UMED y la puede ver. Cuando usted tiene fracturas solamente con depresión, en la parte posterolateral, por ejemplo, posterior y lateral, que no tienen fractura de columna y no solamente inclinación, este hombre diseñó una técnica muy útil y es hacer una ventana, hacer una reducción a través de una ventana con un impactor, pero desde medial. Uno puede asistirse por artroscopia o abierto, utilizar la guía del cruzado, colocar un pin que llegue a donde está el centro de la fractura y solamente hacer la ventana ósea de la parte cortical. El doctor Rossi hace una ventana rectangular y por ahí lo que hace es que empuja todo ese hueso esponjoso hasta arriba para reducir la fractura y arrastra todo eso subcondral y luego pone una placa de soporte. Nosotros lo que hacemos es, generalmente hacemos ventanas ovales y utilizamos esa cortical de la que se creó la ventana, la hacemos con trefina, no la hacemos con broca para que salga como un círculo de cortical, lo volteamos y lo empujamos junto con el impactor hasta que le ayuda a uno a soportar eso. Yo, como les digo, no he encontrado como una recomendación que le dé a uno después de tantos milímetros de injerto, no. Pero si yo tengo dudas de que el paciente no tiene un buen soporte subcondral, siempre lo injerto. Entonces, en los partidos tibiales, es un consejo, siempre que los voy a operar, bien sea en prono o en supino, digo que por favor le laven la cresta ilíaca. Así uno sepa, segurísimo de que probablemente no va a necesitar injerto. Pero en algunas ocasiones necesita uno el injerto, entonces ya tiene una vez la cresta lavada, bien sea la espina, la cresta anterior o posterior, para sacar el injerto. Pero no he podido, yo si alguien lo encuentro, tiene alguna referencia que le diga a uno como receta de cocina, como nos gusta a nosotros, vea, si tiene tanto, injértelo o no, no la he encontrado. Lo único es que sí, como dije ahorita, me parece que el soporte de las fracturas subcondrales o de los defectos subcondrales debe ser con cortico esponjoso y no con esponjosa solamente. Muy bien, doctor, muchas gracias. Siempre espera la mejoría de los tejidos blandos, eso nos dijo en la exposición, que era muy importante. ¿Cuántos días o tiene experiencia o recomienda fijaciones en las primeras 24 horas si es que cuenta con el recurso? Si el paciente tiene una luxofractura y avulsiones óseas, creo que es muy importante tratar, si se puede, en las primeras 24 horas, fijar esas luxofracturas y mantener la luxación reducida. Usualmente utilizamos fijadores transarticulares. Si no, yo creo que es preferible esperar entre 10 y 14 días a que los tejidos blandos se mejoren para hacerlo. Ojo, pero que estamos hablando de fracturas de alta energía. Ahí creo que es muy útil la gran utilidad que tiene la clasificación de Cherne de los tejidos blandos. Cuando nosotros tenemos un Cherne 3 o 4 y que uno piensa que el paciente es muy probable que se demore más de 3 semanas en resolver los tejidos blandos,
Lo que hacemos es una reducción articular con mínimas incisiones, con tornillos canulados, percutáneos, todo lo que quieran, y tratamiento con fijación externa, bien sea temporal o definitiva, dependiendo de la severidad de la lesión de los tejidos blandos. Porque a veces nos poníamos a esperar a que los tejidos blandos estuvieran resueltos y no se resolvían antes de 4 o 6 semanas, porque tenían una infección hemorrágica grandísima, unas heridas gigantes o quemaduras y cosas de esas, y ya una fractura de platillos tibiales con un hundimiento muy severo a las 6 semanas son muy difíciles de armar, casi que es una osteotomía naciente. Entonces, cuando uno sospecha que por una predicción de Cherna, yo diría que 3 o 4, ese paciente se va a demorar más de las 3 semanas en resolver los tejidos blandos, lo que hacemos es por lo menos la fijación articular como control de daño en lo posible, tratando de colocar los tornillos que después no estorben para la fijación definitiva, y si es necesario, utilizamos fijación externa definitiva, usualmente con fijadores híbridos. Hace muchos años que no utilizamos, pero es lo que hacíamos, o incluso con listro, pero generalmente, como ahora con las placas convencionales uno puede hacer abordajes mínimamente invasivos, yo creo que uno casi que logra solucionar todo así, pero sí es muy importante pensar en cómo hacer la evolución de los tejidos para definir si se hace fijaciones o control de daño articular temprano y agudo. Pero usualmente, si no, difiero el paciente hasta que se mejore. Doctor John, una pregunta mía. Sí. Eh, ¿Qué pasa cuando tenemos fracturas de meseta tibial, un Schatzker 6, por ejemplo, pero que además es una fractura bifocal, cuando tenemos una lesión a nivel de la tibia, a nivel del tercio medio distal? ¿A usted le gusta utilizar placas, Sí. utiliza una placa larga o puede mezclar con clavos centromedulares? ¿Tiene la experiencia con los centromedulares? No tengo experiencia con clavo intramedular en fracturas con disociación metatarsal. Lo que hacemos es fijación articular primero, asegurar la articulación que quede bien reducida y bien alineada, y hacemos con mucha frecuencia placas largas, placas puente y placas percutáneas con fijación distal. La cara medial de la tibia se presta mucho para eso. Uno es capaz de hacer y colocar placas. Nosotros incluso utilizamos placas de mini fragmentos para armar los platillos, y después una placa de soporte medial que también soporte la fijación de la diáfisis de la tibia. Algo parecido podría uno asemejar lo que es la técnica de Belanger en el húmero, o sea, fijaciones proximales y distales para tratar de evolucionar con un solo implante en la placa. Si la condición de la fractura como tal no te permite, yo creo que uno tiene que utilizar 2 implantes, pero usualmente se logran hacer con placas. Muy bien, Y doctor. hacemos todo con un solo implante, pues haciendo técnica MIPO en la diáfisis. No tengo experiencia, somos muy de clavos en nuestra escuela, pero usualmente para la diáfisis. Los clavos metrafisiarios son muy buenos, pero creo que uno, tratando de aumentar la indicación de un clavo metafisiario proximal, tiene riesgos de mal reducciones o de lesiones iatrogénicas intraarticulares. Entonces yo prefiero, con las placas modernas anatómicas, hacer una osteosíntesis mínimamente invasiva con placas, y creo que funciona muy bien. Pero desde que uno maneje bien las cosas, cualquiera de las dos lo puede hacer. Una última pregunta. En este tipo de fracturas, ¿usted utiliza todavía drenajes o cómo utiliza las vendas antiembólicas? Coloca primero las vendas antiembólicas y ¿qué pasa si tiene que dejar algún drenaje? Por escuela, en nuestro hospital, yo pienso que hace 10 años no utilizamos drenes en ninguna cirugía, excepto en infecciones, que dejamos drenes para drenar las colecciones pues, hematógenas, pero no utilizamos, yo no utilizo dren ni en cirugía de prótesis, ni en artroscopia, ni en cirugía de osteosíntesis. No utilizamos torniquete, y eso le permite a uno, desde que empieza el abordaje, hacer una buena hemostasia. Usualmente logra uno una buena hemostasia, y al final de la cirugía del paciente, además por las plaquetas, tiene un control hemostático adecuado de la herida. Y lo que utilizamos no son vendajes antiembólicos. Antes utilizábamos un vendaje que lo poníamos de manera antiembólica. Utilizábamos un vendaje de algodón desde los dedos hasta el muslo, y luego un vendaje elástico que hacíamos como medio de gradiente. Ahora lo que estamos utilizando son medias antiembólicas. Lo aprendimos de los cirujanos plásticos. Los cirujanos plásticos utilizan con frecuencia, cuando hacen ese mundo de cirugía, de lipos, de todas las cosas, a las pacientes para prevenir trombosis venosa profunda, le colocan medias antiembólicas, que las venden así. Son medias que son inguinopédicas. Son medias de gradiente, parecían las medias de varices, pero son medias antiembólicas que no tienen un gradiente tan alto. Cubrimos la herida con apósito, se llama Fixomul, no sé si ustedes tengan Fixomul de tela, luego un Fixomul transparente que es impermeable, cubrimos la herida que quede impermeable y ponemos una media antiembólica común y corriente. No vendajes antiembólicos ya, sino media antiembólica. Antes utilizamos los vendajes.
Perfecto. Bueno, estimado doctor, creo que la charla estuvo maravillosa. Para nosotros es importante cambiar el enfoque de la forma como veíamos la rodilla. Agradecido por su participación y como siempre, bienvenido a nuestra ciudad cuando guste. A todos un gran saludo, cuídense mucho en esta época y creo que es la época en la que más capacitación hemos recibido. Un gran abrazo. Marcos, Fernando, los dos Fernando, claros, mil gracias por la invitación. Es un placer siempre compartir con ustedes y con gusto también venir a mi ciudad cuando se les ocurra. Que estén muy bien. Feliz noche. Gracias, Doc. Gracias. Muchas Buen gracias, descanso. Doc. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.